Han sido varios años que nos ha acompañado aquí en este lugar. Él conoce nuestro nacimiento, crecimiento y desarrollo en los caminos de Dios. Que recuerdo cuando Él nos visitaba y nosotros éramos mundanos, paganos, borrachos, trinqueteros y jugadores, ¿verdad? Y Él nos visitaba en casa y nos hablaba de Dios, nos hablaba tanto de Dios, y yo estaba con mi corazón cauterizado. No creía, no entendía, no sabía, pero en mi necesidad tuve que buscar ese Dios, y desde ese momento Él junto con su esposa nos han dado una cobertura espiritual, ¿verdad? Yo sé que por nosotros, yo sé que han orado por nosotros, que han estado pendientes de nosotros, que han caminado con nosotros, y ha sido una bendición. Y ellos son pastores de ya 30 años aproximadamente, un poquito más, en Villahermosa, Tabasco. Amén, un lugar muy hermoso. Amén. Una tierra muy bonita, muy hermoso, Tabasco. Y él ya tiene muchos años que vive allá. Ya es choco, ¿verdad? Ya es choco, ya, porque ya no es de Feño, ya es choco, ya es de Tabasco, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué más podría decir de él? Que es un hombre que ha estado orando por nosotros, y que siempre que viene es como un refrescamiento para nuestra iglesia también, porque Dios lo usa en la palabra. Amén. Quiero dar el lugar a nuestro pastor Carlos Herrera, que nos visita desde Villahermosa. Iglesia hermosa, pueden sentarse, por favor. Qué gusto, de verdad, estar aquí con ustedes, con la familia. Ya comentaba mi hermana Laura que ayer tuvimos esa oportunidad, pero lo bonito también es que tenemos una familia en Cristo y tenemos una familia en la carne, ¿verdad? Entonces, importante es esto, creerle, compartirle y tratar dentro de la posibilidad de ellos. A mí me da muchísimo gusto verlos, cómo Dios los va usando, a Luis, a Laura, cómo se han integrado al ministerio. Raúl, también mi hermano, pues también le da gusto cómo ha entrado con el Señor, y así casi todos los demás. Así que nosotros fuimos los primeritos que venimos a Cristo. Mi esposa, de hecho, fue la primera. Yo parto de aquí, crecí hace como muchos años atrás, aquí en Nesa, pero el Señor me llevó, me dio una esposa bella que me ha ayudado mucho, y me llevó a Tabasco. Y ahí conocí a Jesucristo. Entonces, pues ahí estamos, el tiempo que Dios nos tenga ahí, y de ahí pues empezamos a partir, y hemos compartido la palabra por allá, pero también con la familia. Y hoy pues simplemente el importante es Jesús. Él es el que está aquí, su Espíritu Santo nos acompaña en esta mañana, y simplemente pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. ¿Te parece? Padre, te damos gracias porque estamos reunidos aquí en tu nombre. Agradecemos esta oportunidad que tenemos de poder escuchar tu palabra con libertad en esta nación, en esa. Y pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra vida y hablando a nuestro corazón. Sé tú, Señor, el que nos hables y nos vayas enseñando lo que tú nos quieras enseñar en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mira, vamos a empezar en Romanos 12:2. Ahí vamos a iniciar en esta mañana. Y la escritura en Romanos 12:2 es clara y nos dice: no se conformen a este siglo. Aquí nos da una indicación. Dice: no te conformes a este siglo. Conformarse es adaptarte. Que nacimos cada uno en diferente hogar, pero dice: no te adaptes, ¿verdad?, a este siglo que estás viviendo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces aquí hay una indicación. Si yo me renuevo, ¿verdad? Si yo renuevo mis pensamientos, puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Pero ¿qué sucede si yo no renuevo mis pensamientos? No voy a conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces aquí da indicaciones, como muchas partes en la Escritura son indicaciones. Si las hago, obtengo el beneficio. No lo hago, no lo obtengo. Sanidad, si crees, al que cree todo le es posible. Y entonces he visto gente que le cree a Dios y hemos visto milagros tremendos. Dios es el que hace, ¿no? Si yo no le creo, pues entonces a lo mejor no sucede. Y aquí algo que nos pide es renovar. Y la renovación, ¿qué es? Vamos primeramente, ¿qué es la renovación, no? Renovar es volver algo a su estado natural. A lo mejor tú dices, bueno, pues mi llanta ya se desgastó, quiero una renovación. Puedes comprar una nueva, pero a lo mejor quiero esta y la quiero renovar. Entonces necesita pues todo un proceso para que le envíes a la llantera, donde después de todo un proceso te la regresen como nueva. Un mueble, decimos, hay una pintura carísima que compré, con el tiempo se ha dañado. Necesito un restaurador, entonces la mando con un especialista que la arregle y vuelva a quedar como el original. O un mueble antiguo que dices, oye, pues necesita restaurarse porque ya se dañó. Un carpintero no lo puede arreglar, necesita un restaurador. Entonces, cuando la parte se restaura, vuelve a ser como el original. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ese es el original. Fuiste creado, tú eres la imagen de Dios, pero depende cuál es el concepto que tengas de Dios. Entonces ahí, pero ya fuiste hecho esa imagen. El pecado distorsionó nuestra forma de pensar. Encontramos en Génesis, adelantito por ahí 5, ya que dice que todo pensamiento del ser humano de continuo era solamente el mal. Y Dios dice, wow, no tuvo que terminar con esa generación porque todos sus pensamientos eran de continuo lo malo. Y por eso Dios nos pide renuévalo. Y es algo que yo tengo que hacer. No puedo solamente decir Dios renueva, o tengo que pedírselo y hacer algunas acciones. Pero esto es, no estamos hablando solamente de pensar en positivo, que algunos piensan, bueno, ya estoy en Cristo, voy a pensar positivamente, todo, no sé, nada más de que pienses positivamente. Esto implica romper el molde del mundo, dejar de absorber los criterios de éxito, de egoísmo, de ansiedad o amargura que la sociedad está promoviendo. Porque muchas veces puedo venir a Jesús, recibo la bendición, estoy en su presencia, me voy gozoso, pero si traigo ese molde viejo, vuelvo a salir y vuelvo a continuar viviendo como el mundo me enseñó a vivir. Y pues depende de la zona donde viviste, y cambiamos todos, tenemos parámetros totalmente diferentes. También implica cambiar de perspectiva, ¿verdad? Empezar a ver la vida, a las personas y a mí mismo desde el punto de Dios, ya no desde mi punto de vista como fui enseñado, ¿verdad? Normalmente uno aquí aprendió, bueno, te hacen algo, ve y desquítate, ¿no? Y yo aquí aprendí, si alguien te hace algo, pues ya cuando lo tengas en el piso y le estés dando, le dices por qué le estás pegando, ¿no? Pero cuando vienes a Jesús, dice Jesús, perdona al que te humilla, al que te ultraja, al que te aborrece, bendícelo. ¿Es la misma perspectiva? No, la perspectiva es desde donde estoy viendo. Entonces, si yo veo desde el punto de vista de Dios, pues yo tengo que perdonar al que me ultrajó, al que me aborreció, sea quien sea. No hay condicionantes. Si yo quiero ver al punto de Dios como Jesús lo hacía, yo tengo que perdonar indistintamente lo que me ha hecho. Y a ver, conozco mucha gente cristiana que dice, pastor, pero es que yo no siento perdonar. Pues nunca lo vas a sentir. El perdón no es un sentimiento. Entonces es una decisión. Decido perdonar. Jesús en la cruz, todo lo que le hicimos, lo escupimos, lo golpeamos, lo ultrajamos y después lo crucificamos y lo matamos. ¿Y qué hizo él en la cruz? Le dijo, Señor, yo no escuché que dijera, Dios, mira cómo han sido ingratos todos estos. Vine a darles cosas buenas y mira cómo me están pagando, ¿no? Pues destruyelos y haz otro. No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Perdona. No, este es
14 y veo que sí sabe bien. Y también aquel. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Mira que le pidió perdón, él otorgó el perdón y así. Eso es empezar a ver las cosas de manera diferente. Ya estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces no te aferres al pasado, ve las cosas nuevas. Esto implica también una mente limpia y madura. Pues la mente tenemos cochambrosa, o hay que poner una limpia. Esto implica sustituir los pensamientos destructivos por verdades eternas que están en la palabra de Dios. Y para sustituir esos pensamientos que yo tenía, como todos tenemos, pues entonces tengo que renovarlos, tengo que poner nueva información, y esta está en la palabra de Dios. Por eso Dios le pidió a Josué, cuando va a entrar a la tierra de conquista, está el territorio nuevo, el pueblo que salió de Egipto no renovó sus pensamientos, fue esclavo por 400 años, escucha bien, 400 años, y cuando salen, Dios hace milagros, señales y prodigios, y esos eran también para ellos, para que ellos vieran al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de Israel, y con esos milagros dijeran, wow, ahora vamos confiados, fuimos esclavos, pero ahora vamos con Dios. Y dice la escritura que iban quejándose todo el tiempo, salieron de la esclavitud de ahí, pero no renovaron muchos de ellos sus pensamientos, y esa generación murió en el desierto. No hubo esa renovación, pero ahora está Josué al frente, que Josué y Caleb habían traído buenas noticias cuando los mandaron a espiar la tierra, y ahora le toca entrar al frente, y el Señor le dice, mira, recuerda que le dijo Dios ahí, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿verdad? Y bueno, pero también le dio una indicación muy importante, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y no antes, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esa indicación está hablando de una renovación. No, nosotros acá en DF pedimos, ándele mi Señor, pues mándame las bendiciones, mi Señor. Mire, yo por presta que sí voy a diezmar y ofrendar. O sea, nosotros pensamos al revés, bendíceme y mira, yo quiero la bendición, y si me bendices, pues yo empiezo a congregarme, y si tú me resuelves el problema, yo empiezo a venir aquí. No, esa es la perspectiva tuya, la del mundo. La del Señor es dar el paso de fe y empieza a requerir, ¿no? Y ahí está, la indicación es esa, es clara y es para todos. Tengo que meditar en la palabra día y noche, y meditarla no es leerla nada más, porque cuando estoy leyendo, pues me lo voy a aprender de memoria, pero dice, medita en ella, o sea, analiza qué está diciendo, qué tiempo está hablando, a quién le está hablando, cuál es el entorno en el que está hablando, ¿no? Para que tú puedas entender y puedas ir adelante. Pero aquí hay que renovar. Si no renuevo, no voy a recibir las bendiciones. ¿Quieres realmente recibir las bendiciones de Dios? Hay que renovarlo. ¿Cuántas cosas aprendimos malas del mundo? ¿Cuántos conceptos todavía tenemos erróneos? Renuévalos. Y fíjate que me gusta muchísimo la palabra de Dios, porque hay muchos ejemplos cómo Dios piensa de manera distinta a la nuestra y cómo Él cambia a las personas de una manera sobrenatural. Y hay un pasaje aquí, vamos a ir a Josué 2:9, en donde hay un personaje que me impactó lo que hizo Dios con este. Es una mujer, su nombre es Rahab, se dedicaba a la prostitución, no era judía, no era del pueblo de Dios, no había ido a las sinagogas, no conocía las escrituras, no pertenecía al pueblo ni a las promesas que Dios le había dado. Sin embargo, Dios la bendijo grandemente. Y a veces nosotros cristianos, si vemos que entra una persona con un pasado dudoso, y si a lo mejor nos alejamos, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos hemos hecho cosas terribles, no hay un santo, ni siquiera más que Jesucristo. Y fuera de eso, todos traemos costales de cosas de mugre, ¿o no?
Pero fíjate, esto me impacta porque dices, yo le decía, Dios, ¿cómo es que te fuiste a fijar en esta mujer? ¿Qué hizo? Pues esa mujer creyó sin haber visto. ¿Por qué? Pues va Josué, manda espías, ¿verdad? ¿Y ¿alguien sabe cuál es la ciudad que tenían que conquistar? Jericó, ¿verdad? Y entonces manda, y esta mujer vivía en una parte de las murallas, que su ventanita daba al exterior, y finalmente llegan los espías y ella los recoge, los esconde para poder que se escaparan. Y fíjate las palabras que Rahab le expresa a los espías, no que los espías le dicen a ella. Y aquí es donde quería llamar tu atención, 2:9, y dice lo siguiente. Déjame checarlo. Sé que Dios les ha dado esta tierra. Fíjate qué palabra de Rahab a los espías. Sé que Dios les ha dado esta tierra, ¿no? Porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que Dios hizo separar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habían hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Y dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Y miren lo que dice enseguida, porque Dios, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Wow. Porque esta mujer dice, es una mujer, sí, ok, se dedicaba a la prostitución y Dios quiso dejarlo así. Así está escrito en la escritura, pero para enseñarnos a nosotros cómo Dios tiene misericordia, y sobre todo la fe es la que cambia. Esa mujer había escuchado, fíjense, había escuchado del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, y había creído. Había creído tanto que cuando ellos llegan los esconde en su casa, y en ese instante de esconderlos era muerte si la descubrían, y a ella y a toda su familia. O sea, no se trataba de un juego, estaba poniendo en riesgo. Le está expresando a ellos por qué los está escondiendo. No, si es que ya sabemos de su Dios, y su Dios es un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros a veces estamos cristianos, vamos a una iglesia y tenemos miles de cosas y no hemos podido creer en un Dios verdadero, en un Dios de milagros, en un Dios que cambia las vidas? Y a veces yo digo, consejero, pastor, pues mire, es que mi esposo, es que mire esta situación. Oye, ¿en qué Dios estás creyendo? Necesitamos tener la fe de esta mujer. Y su fe fue premiada. ¿Por qué? Porque ella colgó esa cuerda en su ventana y ellos pudieron oír. Y eso lo tuvo tan presente el Señor, que cuando vienen a la conquista, y la única parte, si lees, que no se cayó de las murallas es su casa. La única parte que se mantuvo en pie es su casa. No tenía una casa dentro, sino se habían descolgado los espías y habían llegado a una calle de la ciudad, no, era parte de las murallas. Y no se cayó porque había algo también interesante, había un cordón que había puesto por donde se bajaron. ¿De qué color era? Rojo. Oh, excelente, iglesia, muy bien, rojo. Y nos señala hacia Jesucristo. Ese cordón señala la sangre de Jesús, como cuando les dijeron pinten los dinteles de las puertas porque el destruidor viene, y cuando vea esa sangre, esa casa no va a respetar, y lo mismo pasó con Rahab. Cuando cayeron todos, esa parte quedó intacta. O sea, cuando ya estaba hablando hacia el futuro que Jesucristo traería salvación, y Dios mismo respaldó las palabras de estos espías que les dijeron, les vamos a perdonar la vida. Y Dios la perdonó porque derrumbó todas las murallas, pero esa parte quedó intacta. Y no termina el asunto ahí, mi hermano. No termina porque, ok, dijeras, bueno, pues ahí terminó, pues ya le ayudó, salvó. Vean Mateo 1, por favor, conmigo. Y Mateo 1, 5 y 6. En Mateo empieza a mencionarse la genealogía.
Lo que hizo esta mujer, aparte de quedar escrito en la Escritura, una mujer que cambió su manera de pensar, una mujer que creía en Dios, que creyó en Dios, que dejó su vida de pecado y cambió totalmente. Tuvo que renovar su mente y pudo comprobar que Dios es, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, porque Dios le dio un esposo y le dio una descendencia, que de su descendencia vino Jesús. Léelo conmigo aquí, mira. Mateo 1:5, ¿ya lo tienes? Bueno, dice lo siguiente: y Salmón engendró de Rahab. Salmón es el esposo, y engendró ¿de quién? De Rahab a Booz, engendró un hijo. O sea, Dios a esta mujer le dio un esposo temeroso, que es Salmón, y tiene un buen esposo. Ahora ella abrazó la fe, ahora vive bajo la cobertura del Dios de Israel, y Dios le da a tener un hijo. Oye, borró su pasado. Ahora, yo seguramente tuvo problemas con algunos religiosos de la comunidad que la rechazaron. ¿Cómo te vas a casar con esta mujer? Seguramente algunos, oye, ¿no ves su pasado? Ni siquiera es cananea, no es israelita. Pero Dios la perdonó de tal manera que abrazó la fe y fue considerada como parte del pueblo de Dios. Y no solamente eso, Dios dice: mi hijo va a descender de su linaje. Ahí está. Y otro dato interesante es que en las genealogías normalmente no se tomaban en cuenta las mujeres, se tomaba siempre el varón, y el varón engendró a Aarón. Pero aquí vemos que hay 5 mujeres que se mencionan. Dice, wow, y la que se menciona no fue una israelita que estaba ahí, ¿no? Es esta mujer que tuvo fe más allá que los mismos israelitas, ¿no? Y ahí lo leímos, ¿verdad? Claramente dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. Ahora fíjate algo interesante. Booz, o sea, ya su hijo creció y engendró de Ruth. ¿A quién? A Obed. Y luego, si siguiéramos leyendo ahí, pues va llegando un poquito más, ¿no? Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, ¿sí? Y el rey David, cuando ya se sigue hasta llegar a Jesús. Pero dices, oye, Dios, David vino de esa descendencia, Jesús vino de esa descendencia. Y ya mencionó una mujer que creyó. ¿Y qué otra mujer mencionó ahorita? A Ruth. ¿Ruth era israelita? ¿No era israelita? ¿Qué era entonces? Moabita, ¿verdad? Y es interesante aquí tantito irnos, ahora vamos rápidamente ahí a Ruth, y aquí vamos a ver en el libro de Ruth que bueno, pues ella se casa, ¿verdad? Se casa con un israelita, muere. Ella conoció de Dios de Israel, ella conoce de la palabra, pero muere su esposo. Y la suegra, pues ella conoce la historia, que les dice a las 2 nueras que tienen: bueno, pues ya se murieron mis hijos, pues ok, ya no tengo más hijos, así es que pues ya, las despacha, váyanse a sus pueblos, ya, que les vaya bien. Y una de ellas sí agarra camino y se va. Bueno, pues gracias, nos vemos, ¿no? Y le dice aquí en Ruth 1:15, le dice, y Noemí le dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ya tu cuñada ya se fue, yo ya me voy a regresar a Israel. Ella decide regresar a Israel y le dice: pues ya, vete también. Y mire, interesante la respuesta de él en el 16. Respondió Ruth, ¿ya lo tiene ahí? No me ruegues, le dice a su suegra, no me ruegues que te deje. O sea, suegrita, no me ruegue que la dejen, ¿verdad? Ya ve que hay que amar también a las suegras. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Ves? A donde quiera que fueres tú, y yo iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Y estas palabras que siguen: tu pueblo
será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La fe que esta mujer tenía, conoció de Dios, pero le creyó a Dios. Y son dos mujeres que le creyeron, no lo vieron, como los israelitas que pues sí habían visto los milagros, ¿no? Oigan, es importante esto. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algunos dicen, pues no, pastor, a ver, muéstrame dónde está Dios. Yo siempre que va. Si me está hundiendo, digo, bueno, a ver, ¿puedes respirar? Yo, muéstrame el aire. ¿Cómo? Muéstrame el aire. Sí existe. No, pues, ¿existe aire? A ver, jala aire. Sí existe, ¿verdad? Pero no lo podemos ver. Y no porque no lo puedo ver, quiere decir que no existe. No lo veo, no existe. No. Dios está en medio de nosotros, Él lo prometió, no lo veo. Pero porque no lo veo, no quiere decir que no existe. Y Dios está aquí con nosotros. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso le empecé diciendo, no, lo importante no soy yo, el Espíritu Santo, Dios está aquí. Él es lo importante, pero no lo vemos. Y a veces por eso no lo apreciamos. Pero qué bueno que estás aquí. Y tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Qué fe tremenda. Por eso estas mujeres están escritas ahí. Y después, si siguiéramos, la vas a encontrar aquí a Rahab en las mujeres de fe. Y bueno, es simplemente creerle en lo que va a cambiar, porque esta mujer creyó, se fue con la suegra y ella empezó a vivir, ¿verdad? Empezó a trabajar a los campos. Y de la historia vale la pena que la leas, porque ¿se acuerdan quién fue, a quién se encontró como esposo? Que fue hijo de bueno, pero él fue educado de una manera diferente, de tener compasión por los extranjeros. Y dice que llegó a vivir en Israel y ella trabajaba, iba a los campos a recoger, ¿verdad?, de lo que van sembrando. La ley de Israel dice que cuando vayan segando, dejaran siempre un poco para los extranjeros, para las viudas, para el pobre. Y se dejaba un poquito, entonces siempre recogiendo. La Biblia no nos dice que de pronto un día este chico joven la vio y se enamoró de ella. No. Un día dice que pues llegó a sus campos y dijo, ¿quién es? No, pues es la suegra pues, de Noemí, la nuera de Noemí, que hizo misericordia con ella. No, pues vayan dejándole ahí. Y a ella le dijo, mira, puedes venir a tus campos, no vayas a ningún otro, quédate aquí. Y así pasó el tiempo. Hasta el día que llegó, que el suegro le aconseja, ¿verdad?, que tirase pues ahí la sabanita a sus pies, y él se casa con ella, y ahora tiene un hijo, y ahí viene una descendencia de Dios. ¿Qué nos enseña Dios? Que Él honra la fe de las personas, que cuando alguien le cree a Él, su vida va a cambiar. No importa tu pasado, no importa tu pasado, y aún si ya estabas en Cristo y te has equivocado una y mil veces, no importa. Tú te puedes acercar, dar un aplauso al Señor, porque la verdad. Por lo tanto, yo lo que tengo que renovar mis pensamientos, porque eso es lo que dice Dios. Y yo no tengo que decir otra cosa. Dios perdona, Dios olvida, y Dios cambia y transforma, ¿verdad? Luego entonces, para poder alinearme con los pensamientos de Dios, pues yo tengo que pensar a la manera de Dios. Tengo que renovar mis pensamientos. Ellas comprobaron la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De sus hijos, de su descendencia vino Jesús. Pudieron descubrir y Dios les dio una vida diferente. Cuando esta mujer ya no tenía marido, pues Dios le dio un esposo que la honró, que la amó. ¿Y qué no puede hacer Dios por ti? Dios conoce tu necesidad, Dios conoce lo que tú estás pasando y Dios quiere obrar. Lo único que necesitas es creer. Y dirás, bueno, ok, si todo está muy interesante, pastor, pero ¿y cómo renuevo mis pensamientos? ¿No? Bueno, pues eso vamos a ver. Te voy a dar varios pasitos que la Biblia menciona que tenemos que hacer, porque muchas veces decimos, pues yo ya la renové, yo ya tengo una mente nueva, sí, pero eso es en el momento que estamos en la iglesia.
va a funcionar todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar para que yo también renueve? Estas personas renovaron sus pensamientos. Rahab ya no siguió pensando como era, ahora creía en Dios y vivió bajo los lineamientos de Dios. Lo mismo también, ¿verdad? ¿De qué otra mencionamos? ¿A quién más? A Ruth. Ruth también, lo mismo, dejó sus dioses, dejó su pueblo, cambió su forma de pensar y caminó en una vida diferente. Y ya no dijéramos, dirán algunos, bueno, y pues está hablando a mujeres y de varón. Saulo, perseguidor de la iglesia, celoso de su deber, ¿verdad? Ahí estos están mal y los atrapaba y los llevaba a la cárcel para matarlos, y camino a Damasco Jesús le sale de encuentro y cambia y transforma su vida y renovó totalmente su manera de pensar, porque ya no vemos un perseguidor, sino ahora vemos un proclamador del evangelio, y dice apedreado, encarcelado, y seguía amando a Dios. Es otra persona. Así tú y yo tiene que haber antes. Y si somos los mismos, de vez en cuando nos tenemos que analizar a ver cómo era yo, ¿verdad? Y si sigue siendo lo mismo, nada más que ahora conozco de Jesús, creo que hay un problemita por ahí. Tiene que ver, bueno, antes yo era así, más ahora el Señor me ha cambiado. ¿Estamos listos para ver esos pasos prácticos? Primero es, aliméntate diariamente con la palabra de Dios. Aliméntate diariamente con la palabra de Dios. Lo vamos a ver en el Salmo 119:9, que ya muchos lo saben. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta está inmediatamente después: guardar la palabra. Pero guardar no es que llegues y la guardes ahí en el closet. Pues yo, pastor, la tengo bien guardada, que luego ni siquiera la encuentro. La guardé que no sé ni dónde la dejé. No, habla de obedecerla, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, cuando empiezan a obedecer y hacer las cosas de Dios, han obtenido buenos resultados? ¿Verdad? Y eso pasaba, uno parecía que uno antes estaba salado muchas cosas, de pronto dices, voy a hacerlo a la manera de Dios. Que Dios obra. Yo el primer milagro que vi así de obedecer lo que Dios decía, es un día que estoy en la calle, estoy sin trabajo, en un localito, tratando de poner un negocio que Dios no me mandó, pero que andaba yo ahí. Pero no pensaba algo mal, bueno, es para la producción. El chiste es que estoy sin dinero, sin recursos. Y esa mañana al salir de casa me dice mi esposita, oye, ya no hay nada, traiga algo, no hay nada en la despensa, necesitamos, o traes recursos o traes cosas, ¿no? Y estaba yo ahí orando y llorando y clamando a Dios, ¿qué voy a hacer, verdad? Y clarito ahí, Salmo 1, leer la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino en silla de escarnecedores se ha sentado. Que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. No creo que me lo aprendí así por él, me lo aprendí en la aflicción, porque ese es el salmo que Dios me dio. Entonces empecé a leer y decía, ¿cómo leer la palabra? Y yo lo veía lo más absurdo, ¿cómo por leer la palabra Dios me va a bendecir? O sea, si a mí me decían, sal a vender chicles, paletas, pues lo entiendo, ¿verdad? Alguna otra cosa, pero leer. Pero no cuestioné, estaba tan necesitado que dije, no voy a cuestionar. Aquí dice meditar en su palabra, y entonces me puse ahí y descubrí esto, amados hermanos, que conforme pasaba el tiempo y más se leía, me una tranquilidad que no tenía. Entonces seguí, pues dije, por lo menos me estoy calmando. Ya ganamos algo, ¿no? Al rato veo qué hago. Y conforme iba yo meditando su palabra, no sé cuánto pasó, se pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas. De pronto entró alguien allí al local, muy formal, con un portafolio. Buenos días, el señor Carlos Herrera. Yo cuando lo dije, supervisión, hacienda, ¿no? Uno piensa mal. Yo pensé, algo malo viene para mí. Lo soy yo. Y agarra el hombre, saca el portafolio y lo abre.
y saco un cheque, me dice, por favor, fírmeme aquí, le recibo una póliza. Porque no me enseñó el cheque, no se firme aquí para que le dé el cheque. Pues, ¿cuál cheque? Pues es que le mandan un dinero a usted. ¿Quién me va a mandar dinero si en la vida ni pidiéndolo te lo daban? O te lo prestaban porque dicen, pues no me lo va a pagar, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No, pues yo no sé, dice, pero la persona estaba orando y Dios le dijo que le mandara a usted este dinero. Simplemente firmen y yo se lo doy. Ahora te das cuenta, ¿qué haces tú? Obedecí, leerle, y ahí está. En su ley medite día y noche, y todo lo que haga será prosperado. Y entonces pues ya no cuestioné más, le firmé, listo, vamos. Y llegué a casa con mi dinerito, pero aparte de llevar las cositas, pues ya, pues le dije, ¿sabes qué? Funciona la palabra. Mi esposa era así, más fácil de creer, yo era un poquito más fácil. Pero es así, hay que creer. Entonces, ¿con qué vas a limpiar tu camino? Pues guárdala, conócela, vívela. Y al momento que empezamos a vivir, empiezan a venir bendiciones. Pero esto no solamente es ahorita, no es todo el día. Apréndete pasajes, conoce las historias y háblalas durante el día, compártelas en donde estés. Luego, ¿cuánta gente nos encontramos en gran necesidad? ¿Y qué hacemos? Mira, pues yo pienso que lo que tenías que hacer es esto. Yo considero, quitemos lo que piensas, lo que consideras, porque yo me quedo lo que te dije, si lo que yo pensaba y consideraba me llevaba al infierno, ¿para qué le mando a otro igual? No, mejor le voy a decir a mí, Dios dice, y sí, literalmente cuando vamos con seguridad, Dios dice esto, le doy el texto, que lo lea, eso dice, ¿ok? Ahora tú decides si le crees o no. Y todo aquel que decide regresa, sí funcionó, pastor. Claro que es la palabra y que la respalda es Dios. Déselo al Señor con ganas, Señor. Entonces en esta es la práctica de lo que estamos diciendo es lee las escrituras no por obligación, sino buscando extraer sabiduría y principios aplicables a cada día. Trátalos, léelos. No porque, fulanito me ha dicho esto, yo le voy a decir, no, nos volvemos así unos pleitos bíblicos, porque ya, sin Cristo se pelea uno de todas, ¿no? Pero ya cuando está en Cristo, de pronto no sale. Y empieza, no, a ver, ¿verdad? Aquí mujer, pues ahí está, mira cómo es mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y tira el dardazo, y luego la señora también dice, pues sí, varón de verdad, ¿quién se lo encuentre? Y pavo, tira, ¿no? Entonces, no, la escritura no es para tirarle a uno al otro, no, sino es para que nosotros aprendamos. ¿Estamos bien? Pero lo segundo, filtra tus pensamientos. Segunda de Corintios 10:5. Antes, ya el café de ahora no es soluble, lo tira usted y se disuelve, pero antes no, antes salía uno por el sobrecito de café, había que ponerlo en la olla y tenía que tener una coladera, un colador para poderlo filtrar. Si no lo filtrabas bien, se te iban granitos de café que sabían feos, entonces había que filtrarlo bien. Dice, 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento, ¿qué? A la obediencia, ¿a quién? A Cristo. Ok, ya lo conoces, ahora lleva todo pensamiento, fíltralos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo pongo en práctica? Cuando detectes pensamientos de rencor, de orgullo, de ansiedad, de desánimo, pregúntate, ¿esto es de Dios? Cuando viene un pensamiento malo, se te cruzaron en el carro, te dieron un golpecito y quieres salir así, ya el dominio propio es quiere salir el demonio propio. Entonces en ese instante pregúntate, ¿estos pensamientos vienen de Dios? No, desecha, o sea, ponle el colador. Todo lo que estás pensando, viste algo, sentiste una emoción, ayer eres casado y yo sé, mira, el diablo se casa, los caballitos les ponen algo aquí del lado, para que no se salgan del camino y lleva el caballito, pues así ya uno se casa, así le ponen así, ya ves a los demás, pero ya así ya no puedes andar viendo para otro lado más que a la con la que te casaste. Pastor, es que yo no la aguanto. Pues tú le escogiste, yo qué. Tú te casaste, ahora aguanta, ¿verdad? Cada quien se casó. Ahora, ¿qué dice el Señor? Pues voy a poner en práctica, trátala como vaso frágil.
el que haya esposa, haya el bien. Y tú no les gusta, mira, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la misericordia de Dios. Alcanzaste la misericordia de Dios con esa mujer. Y así me hace. Entonces yo, pues, eso lo dice Dios, y Dios es sabio. Empieza a verle las cualidades, porque a lo mejor le estás viendo los defectos. ¿Y no se ha dado cuenta que tendemos a ver los defectos en las personas? Y hacia nosotros es al revés, vemos las cualidades. Vemos a otro, ay, cómo se trae los zapatos, ay, cómo se viste. Y en cambio tú ves las cualidades, ay, qué bien está, a mí me queda bien este peinado. No, hay que vernos a la luz de la palabra, cómo me ve Dios. Y tengo que ver a los demás como Dios los ve. Dios los ama, Dios dio su vida, Jesús dio su vida, bueno. Así que filtra siempre. Si usas el filtro, va a funcionar. La palabra dice que nadie puede evitar que venga un mal pensamiento. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que se quede ahí. Entonces, si tienes el filtro activo, viene un mal pensamiento, esto no viene de parte de Dios, fuera. Si vas a una película y pensabas que era algo interesante y empiezas a ver cosas raras, párate y salte. Sencillo. Fuiste a una reunión y empiezas a escuchar cosas incorrectas, retírate sin ofender. Filtra. Y número 3, enfócate en lo constructivo y lo puro. Estos son pasos para que yo lo renueve, no es en automático. Sí, Señor, renuévalo. Sí, ahorita vamos a orar incluso, pero después tengo que seguir estos pasos. Yo no digo, esta llanta la voy a renovar si ya se renueva. Sí, la tengo que mandar a la maquinaria y que le hagan todo. Igual en la mente. Fíjense que nuestra mente tiende a ocuparse de lo que más se consume en las redes sociales. Y en todas cosas, si te enfocas en los problemas, te vas a llenar de caos, ¿verdad? Si te enfocas en lo bueno, tu mente se va a ir renovando. Filipenses 4:8. A veces nos enfocamos en mal y por allá tenemos bastantes situaciones complicadas y llega un momento en que todo el mundo está hablando mal. Está la inseguridad, está esto y hablando mal de todo, ¿no? Y sin darte cuenta, a veces ya estás ahí y hasta que de pronto dices, no, espérate, yo lo tengo que enfocar en eso. ¿Qué dice la Escritura? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? No dice deséchalo, ¿verdad? ¿En esto qué? Pienses. Por eso le digo importante, el mundo nos enseñó así, ¿no? Por eso tengo que despojarme del viejo hombre, está viciado conforme a los rudimentos del mundo. Ojo, el Señor manda ese, despójate del viejo hombre. Entonces el viejo Carlos, pues estaba igual, con mil de cosas. Si mi característica principal de antes sin Cristo, pues era el ser alburero. Y entonces uno con cualquier reunión y empezaba, ahí tenía doctorado, no, sí tenía triple doctorado, maestrías y todo. Y entonces todo, ay, qué chistoso, ¿verdad? Pues ya cuando vienes a Jesús, dices, tienes que renovar tu mente. Y el día que yo fui a mi bautizo fue algo impresionante, porque fui de verdaderamente, dije, Señor, ya aquí yo quiero un cambio. Entonces el día que bajé las aguas, salí y ni más salió una. Bendito Dios que se borró el cassette, como cuando se le pierde algún archivo en la computadora, ya no lo encuentra. Ay, lo borré sin querer. Pues así yo también sin querer ya lo borré. Y vino una renovación, pero lógicamente si ya vino esa acción, si ya se borró, pero ¿qué pasa si yo sigo alimentándome o consumiendo cosas del mundo en ese sentido? Pues vuelvo a ensuciar, vuelvo a meter cosas malas. ¿Qué estás mirando? Miren nada más cómo se hizo el silencio. Pues claro, porque no ahorita, ¿no? ¿Qué estamos mirando durante el día? ¿Qué series estás viendo? Ay, pues si algunas son lindas, sí, pero a ver, ¿qué está hablando? ¿De pura muerte? ¿De puro chisme? ¿De adulterio? El mundo te lo pinta así. No sabes cuántas series adulteró y le fue bien, y al final todo queda bien, todo queda en paz,
el que robó queda aparentemente feliz, nos venden otras ideas, aguas con agarrarlas, filtra. Y bueno, pues entonces de pronto cuando filtramos hay muy poca cosa que ver. No importa, ponga alabanzas, hay cosas buenas, si hay algo, y si no, pues está la Biblia, déle ahí. Hay buenas cosas que se pueden checar, pero es importante. ¿Por qué? Si no, no puedo completar esto. Si estoy llenando mi mente de cosas negativas, pues es lo primero que vas a ver. ¿Qué estás viendo? Y si estás todo el día, fíjese cuántas horas del día estás escuchando cosas contrarias. ¿Cuántas horas te expones a la palabra de Dios? Si dices nada más el domingo un servicio o 2, 3 horas contra todas las que veo lo malo, no. Tenemos que tomar acciones y esas son las decisiones que tú tienes que tomar. En casa llegábamos y teníamos el televisor en la recámara. Entonces yo me proponía, no, pues ser un hombre nuevo, orar, sí. Pero ¿qué cree? Que pues llegábamos, entre lo que cenamos, pues nada más las noticias. Y eso me capturaba. Las noticias, sí, estaban las noticias, después veía esto y esto, y al final, ya que ibas a orar, ay, estoy bien cansado, yo creo que mejor mañana. Y ese es el engaño. Y sí, literalmente pasé 2 horas ahí o 3, ya no tenías fuerzas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Sacar el televisor de ahí, que me gana siempre, mejor lo saco. Ya no hay televisión, entonces hay alabanzas y te puedes mostrar. A lo mejor no es tu caso, pero si fuera, quita lo que te distrae, ¿no? Quita lo que te está distrayendo de ir a la presencia de Dios. Un ratito en la mañana, póstrate ahí con el Señor. No, pues yo no puedo en la mañana, hazlo a mediodía. Oh, pues no hazlo de noche, pero hazlo. Y entonces, y mete la palabra. Ojo aquí, cuando estamos leyendo, es que no le entiendo. Bueno, está bien, es un alimento espiritual. Cuando tú comes no tienes que tener, no llegas a comer y dices, ¿cuántas calorías tiene? Y no investigas cuántas calorías, nutrientes tienen para poder comer. Si nada más ves así las enchiladas o los panuchos y las cosas, ahí huele riquísimo y te lo comes. Pues lo mismo, agarra la palabra, no importa si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, cómelo. Devóralo. Y después el Espíritu Santo te va mostrando, ¿no?, las cosas. 4, cambia tu lenguaje y tus acciones. Miren, a ver, recordamos, dijimos lo primero, aliméntate diariamente con la palabra de Dios, y eso no voy a preguntar quién lo hace todos los días. Debe llegar a ser un hábito diario, ¿no? Filtra los pensamientos, es importante. Si no lo filtras, entonces empezamos a darle paso a la carne, que son manifiestas, son las obras de la carne, que son celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, orgías, borracheras y cosas semejantes, porque algunas ya les cambiamos nombre, ya no las llamamos así, ahora se llaman de otra manera, pero si son semejantes, igual. Enfócate en lo constructivo y cambia tu lenguaje. Efesios 4:25. Efesios 4:25 es algo interesante. Miren, por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué tenemos que hacer? Desechar la mentira. Y si ya estamos en Cristo, ya no podemos decirle, mamá, el abonero, dile que no estoy. O en el teléfono, ¿verdad? Hay veces que, miren, yo no sé si se han dado cuenta que la mentira a veces es parte del viejo hombre. Lo aprendimos de manera natural en muchas cosas, ¿no? Si nos piden algo, oye papá, ¿me compras eso? Sí, ya lo. Y a lo mejor no estás pensando ni comprárselo. Mejor vamos a decir la verdad. Mira, vamos a ver, o si tengo el dinero, con gusto te lo compro. Vamos a decir las cosas y buscar que siempre digamos la verdad. Digo, no tenemos que decirlo de manera fea o hiriente, pero sí por la verdad, ¿verdad? Pues mira, no sé, alguna decisión no la sabes hacer, mira, déjame orar al respecto y luego te contesto. Déjame consultar a Dios y así.
Pero tenemos que desechar la mentira y ojo también a quién estás escuchando. Hay mucha gente que viene, si lo que te están diciendo es juicio, crítica, chisme, murmuración, deséchalo, porque no te edifica, ¿no? Y la manera de practicarlo esto es, procura que tus palabras sean limpias, amables y constructivas para los demás. Procura que tus palabras sean limpias, amables y constructivas para los demás. El lenguaje sabio se reafirma con una mente renovada. Es bien lindo cuando ya cambiaste, cuando tú no tienes que fingirle. Dios no nos finge el amor. Dios cuando viene y cuando uno va con Él, yo nunca he encontrado que Dios me diga o me haga un feo, ¿no? O alguien aquí ha encontrado así. Dios es amor. Y cada vez que nos acercamos encontramos amor, consuelo, paz, ¿verdad? Y si nos equivocamos nos corrige, nos instruye, pero también siempre nos habla con verdad. El Señor no va a hablar jamás. Y si esa es su naturaleza, y ojo aquí, ¿por qué tengo que hacerlo así, pastor? Porque recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Juan 1:12 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la facultad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Miren, si yo me llevo también los estudiar derecho y dije, ¿por qué tengo que estudiar derecho? Señor, luego todos se van chuecos. Pero me llevó a entender para que vean que todas las leyes salieron de la Biblia. Todas las leyes que existen salieron de los principios bíblicos. Y dos, cuando tú conoces la palabra, pues que estés hablando, ¿no? Que tu manera de hablar sea diferente, que hables con la palabra, que estés tú en todo momento conociéndola, meditándola, y que son leyes eternas. Ahora, le estaba yo explicando de cuando alguien quiere adoptar a un niño, entonces tú vas a la institución, ahí es el DIF, y haces todos los trámites y te enseñan a los niños, ay, qué lindo, pues yo quiero adoptar la pareja, ¿no? Porque a lo mejor no pueden tener, o porque quieren adoptar a alguien. Entonces les dicen, tienes que hacer todos estos lineamientos, estos requisitos, y cuando ya cubriste con todo, entonces dicen, bueno, y te dan un documento, a partir de ahora, ahí está, ya ustedes son los papás. Ese es el documento legal que te ampara ya como padre. Es lo que está diciendo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la facultad ya de ser hechos hijos de Dios. Y algo que tienes que empezar a ver es que ya eres un hijo de Dios. Pero mire, aquí por eso le recuerdo un trabajo, decía, wow, ella creía en un Dios impresionante, y ella confió en Dios. Dios, nuestro Señor, es el creador del universo. El Dios de Israel, el Dios de los escuadrones, del Dios viviente, bueno, el Dios de los escuadrones de Israel, pues. Y tenemos un Dios grande y poderoso, y ese Dios te tomó a ti como su hijo. Ahora lo que tienes que entender es esa parte. Soy hijo de Dios. Tengo acceso, entrada a su presencia gracias al sacrificio de Jesús. Aprovecha de entrar con Él. Dios todo lo puede. Dios todo, sí, has visto las características de Dios, ¿no? Ese Dios grande y poderoso te tomó a ti. Y como yo no sé cómo nos haya ido con papás, pero tenemos un Padre que nos ama, y cuando tú crees en ese Dios, entonces estés donde tú estés, Dios va a estar contigo. No pienses en base a lo que tú tienes. No pienses, renueva tu mente. A veces vamos a decir, vamos a tener algo. Si pensamos ir a las hijas a la universidad, le decimos, no, pues ¿para qué las voy a mandar a una buena universidad? Y ellas quieren, pero cuesta tanto, no tengo. No, vamos a preguntarle si es de Dios. La pregunta es, Dios, ¿tú quieres que vaya en ese lugar? Sí. Dios es el que te va a proveer los recursos. El video que estábamos viendo ahorita, ¿no? Lo de Cuba. Pues Dios quiere que se levante en un lugar, sí, Dios quiso, y no tenían los recursos, en ese lugar hay una pobreza tremenda, y como Dios envió recursos, puso a las personas indicadas, y ahora que veíamos todo, la nueva iglesia, wow, qué precioso, ¿no? Así es nuestro Dios. Dios es poderoso. Pero yo no tengo que pensar o limitarlo, simplemente tengo que expresarle mi necesidad y confiar que Él lo va a hacer. Pero
Si pienso de acuerdo a lo que tengo, pues entonces, pues no lo voy a hacer. Vamos a hacer esto, pero no me alcanza. Voy a hacer esto, pues no tengo. Pero tienes un papá que sí puede. Padre, ¿me puedes dar para esto? Tengo el deseo de hacer esto. Ayúdale, pídale, y entonces te va a sorprender Dios de dónde te va a llevar. De testimonio, yo trabajé aquí, viví aquí en Presa, trabajé también en el aeropuerto y estaba con un uniforme ahí de policía, checaban los aviones de Iberia y otros que pernotaban, y nosotros era cuidarlos, que ya lo habían checado y al día siguiente el avión salía directo a un vuelo, entonces no se le podían meter maletas, droga, cualquier cosa, y se iba a ir sin pasar ya por los demás. Nuestra labor era checarlos, y en las noches ahí entre las llantas más altas, que uno estaba ahí con el frío, ¿no? Y a veces entre los compañeros decíamos, oye, pues que ha de ser bonito viajar una cosa, ¿verdad? Pues sí, pero pues ¿cuándo vamos a viajar nosotros? Entonces yo pues, no tenía a Cristo, ¿verdad? No comprar un boleto de estos, pues, jamás en la vida va a tener, ¿no? Pues mira, mi padre me ha llevado a muchos lugares para llevar la palabra, ¿no? Hemos estado en Israel, en Atenas, en Grecia, Alemania, Colombia, en muchos más lugares, pero y cuando he ido en esos vuelos, yo recuerdo cuando estaba parado ahí, y un día no tenía yo para comprar un boleto. Hoy tampoco lo tengo, si lo necesito me lo dan, pero sí, si Dios me quiere me da las cosas, ¿no? Pero algo he descubierto, que tengo un Dios grande y poderoso, que no tengo que limitarlo. Soy su hijo, pero a veces decimos, pero no lo merecemos. No, nadie lo merece. No nos da las cosas porque las merezcas, no porque dices, ay, eres mi hijo lindo, a ver, ay, dices, a ti sí te quiero, eres bien chambeador, mira cómo trabajas, a ti sí, los demás, a ver, ¿no? No, nos ve a cada uno, y tú eres especial tesoro de Dios. Eres especial tesoro de Dios. Yo ya no pienso si tengo, porque a veces cuando pide Dios algo ya no pregunto, Señor, necesito ir a tal lado, ¿no? Y pum, ahí está el boleto. Y así hemos salido. Ahora, para terminar, depende de la oración y depende del Espíritu Santo. Salmo 51:10. Y fíjese que esto de depender no es un ejercicio de fuerza de voluntad humana, es un milagro espiritual, que necesitas conectarte con Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti. Entonces aquí el salmista le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces comienza tu día con una oración sencilla, pidiéndole a Dios que te guarde tu mente, te dé sabiduría para entender su voluntad y te ayude a mantener pensamientos puros y limpios. ¿Sí? La renovación de la mente no es un día, es un camino que va a durar toda la vida. Esto es constante porque estamos expuestos a muchas cosas, a muchas tentaciones, y a veces es muy fácil decir aquí no, o juzgar a alguien. Nunca juzgues a nadie, no es muy fácil decir aquí no, yo soy recto, yo no agarraría ese dinero. ¿Cuántas veces escuchamos? Habría que ver si tuvieras la valija y el dinero enfrente y verdaderamente dijeras no, entonces dirás, eres recto, ¿verdad? Habría que ver que en el camino salen y vienen insinuaciones, tentaciones de todo tipo. El casado también tiene tentaciones, y cuando tú dices no, entonces realmente amas a Dios. Cuando rechazamos el pecado, pero eso se va a presentar todos los días, porque tenemos un adversario que anda como el león rugiente, buscando a quien devorar o a quien ponerle tropiezo. Ese no descansa, no toma vacaciones, y ese es aguerrido. Nosotros allá tenemos asistentes que van una vez al mes, otros ya cada 15, otros pues sí son cada domingo, y algunos que nos visitan 2 veces por año. Y lo queremos toda de bendición. No, tú sé un hijo de Dios. Los hijos de Dios somos constantes, día con día. Hijo de Dios no vas a ser el domingo, lo eres
eres todos los días. Una vez que lo aceptas, ya eres. Los que tenemos hijos, mis hijas todo el tiempo, esté donde esté, ¿no? Estén chiquitas, están grandotas, ya están grandes mis hijas. Y yo, vean, mi hijita, papá ya tiene tengo nietos, tenemos 4, ¿no? Pero para mí pues, son mis niñas. Y entonces yo veo cómo Dios nos mira. Dios te ama, tiene cuidado de ti todo el tiempo. Nosotros somos los que nos encasillamos en esos conceptos. No, sí está aquí, pero también va a estar contigo ahorita que salgas en el mercado, en tu trabajo, en donde quiera que esté, el Señor va contigo. Y déjame decirte que va a empezar a suceder. Donde quiera que tú estés, la gente va a percibir. Cuando tú estás en la presencia de Dios, empiezan a percibirlo. Y esa persona que de pronto está ahí y contigo va a llorar, yo no sé, perdón, ¿por qué se me sale esta lágrima? ¿Por qué le digo esto? Y vas a empezar a escuchar recurrentemente esto. No sé por qué le digo esto, porque yo estoy pasando una gran necesidad. Y entonces ahí es el Espíritu Santo que te lleva, porque tú eres el que le va a dar una buena palabra. Si ya renovamos, entonces vamos a ser instrumentos del Espíritu, ¿te das cuenta? Entonces daremos la palabra de Dios y podemos ministrar su vida. Es el Señor el que hace las cosas, no somos nosotros. Es Dios a través tuyo. Y vas a encontrar personas y van a venir salvas y a lo mejor te conozcan. Oye, pues yo quiero ir con usted a donde usted llega. Vente, aquí te ayudamos a crecer. Pero la tentación va a ser siempre. La renovación tiene que empezar ahora. Ya. Renuévala. ¿Por qué? Porque Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Mientras yo no me renovaba, quiero decirte por años, porque decía Luis, sí tengo tantos años, pero quiero decirte que muchos de esos años no había renovado mi pensamiento. Y aunque ya caminaba en el Señor, yo decía, yo quiero ir hacia más, Señor. ¿Por qué? Y llorando su presencia, pues digo, porque tienes que renovar. Todavía sigues pensando como el mundo te enseñó. Y es donde tuve que empezar a cambiar, a renovar, y empezar a pensar a la manera de Dios. ¿Quieres renovar tus pensamientos? ¿Quieres pensar a la manera de Dios? Yo te invito a que te pongas de pie, ahí donde tú estás. Y si hay alguien que nunca ha invitado a Jesús, pues yo te digo que este día lo invites a Jesús a tu vida y le digas, Jesús, perdóname todos mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Y en este momento pido que entres en mi corazón, que vengas a mi vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Y Dios también muestra aquí a algunas personas que habían estado caminando con Dios, pero por alguna situación, por problemas o dificultades, no sé, se había apagado un poco, se había decaído, se había desanimado. Pues Dios quiere volver a activarte. Y me gustaría orar por ti. Padre, tú sabes quién se ha desanimado.